vamos a tratar de hacer una reconstrucción de la historia de la trova a partir de los recuerdos de los protagonistas, ¿cierto? Entonces digamos que lo primero que les he preguntado a todos... Ya está grabado, ya está. Sí, ya. Usted después edita todo, sí. Sí. Lo primero que les he preguntado a todos es cuál es el primer recuerdo que tienen de la trova, porque a mí me inquieta, me llama la atención, pues lo que conocemos de la trova es del 75 para acá. Sí. Pero a mí me llama, y se ha hablado de Ñito Restrepo y Salvo Ruiz, a veces más como mitología que como verdad, ¿cierto? Pero me interesa mucho es cómo era la trova, digamos, en los 50, en los 60, si ya se conocía la trova, ya todo el mundo sabía que era la trova, o eso se vino a masificar como después del 70. Entonces lo primero que les pregunto a todos es el primer recuerdo que tengan de la trova, o si cuando eran niños escuchaban trovar, se trovaba como se trova ahora. Básicamente sobre eso contame lo que te ocurre. Yo estudiaba en el Colegio San Ignacio de Loyola de Medellín, estudié todo el bachillerato y estudiaba porque estaba becado. Yo vivía en Castilla. Mi hermano era el jefe de núcleo en Castilla, o sea que la familia mía era prestante, era muy interesante en Castilla. El primer jefe de núcleo que tuvo Castilla fue mi hermano. ¿Cómo se llamaba? Octavio Díaz. Ah, Octavio. Y se lo relaciono porque Octavio tiene que ver con toda esta camada de trovadores del Liceo Gilberto Alzate Avendaño. Y yo siempre buscaba como sobresalir en algo. Entonces, para sobresalir en ese medio, para mí tan difícil por la situación económica, hacía mucho ejercicio, velitas y jugaba fútbol. Inclusive defendía a los compañeros que eran más enclenques o que eran más débiles en términos físicos y me iba ganando los espacios. En sexto bachillerato, en 1979, se celebraban las fiestas del colegio, como siempre se celebraban. Y se hacía una elección entre los sextos para escoger un representante que le decían que era el alcalde. Y ese alcalde era el que interactuaba con el rector y con el director académico para poder organizar las fiestas del Colegio San Ignacio. Resulta que nuestro candidato era Benjalá, Rodrigo Arango, un amigo que fue alcalde de Bello, muy amigo. Lo elegimos a él como candidato de sexto C, que era el grupo nuestro, y lo pusimos Benjalá. ¿Y por qué Benjalá? Porque él tenía un acento, le gustaba molestar con temas árabes. Entonces Benjalá, y a eso le sacaban canciones y parodias. Y otro contendor de otro sexto era Pingüiñoño. Pingüiñoño. Ñoño era un familiar de los dueños del colombiano, un Zuleta Ferrer, un muchacho Zuleta que era bajito. Y Pingüi era como de pingüino, que era un tipo alto que era de apellido Da Pena. Entonces se pusieron Pingüiñoño y empezamos a competir por escoger el alcalde. Resulta que cada uno recogía fondos y hacía fiestas. Y en un día de la fiesta, por alguna circunstancia, Pingüiñoño contrató un helicóptero para llegar a las canchas del Colegio San Ignacio en helicópteros. Era una categoría y un caché impresionante. Y llegaron allá con una sombrilla y con un sombrero negro grande, Pingüi, y Ñoño, el chiquito también, Pingüiñoño. Entonces, y nosotros con la plata que pudimos recoger, yo no sé por qué y ni quién contrató a Miguel Ángel Zuluaga el Descachado y a Jorge Carrasquilla González. Los contrataron. Y recuerdo como si fuera ya que cuando estábamos en la tarima, nadie se arrimaba. Queríamos que llegara mucha gente para poder recoger los votos de ellos en ese concurso. Cuando llegó el helicóptero, toda la gente se fue a mirar el helicóptero y a verlos bajar del helicóptero en las canchas. Entonces recuerdo, más o menos, no exactamente, que dijo Miguel Ángel Zuluaga, por ejemplo, algo así, en las fiestas del colegio está pretendiendo Toño que voten para que gane al que llaman Pingüiñoño. Y con esa trova fue llegando el helicóptero. Entonces la gente se fue y nos dejó la tarima sola. Pero Carrasquilla le contesta algo así: que voten por Pingüiñoño. En eso tenés razón. Miren cómo es de pinchado, que vino y llegó en avión. Como esa palabra helicóptero para rimar era difícil y no pudo cuadrarla, entonces dijo que avión. Cuando ya volvió a trovar Carrasquilla, se oía muy duro el sonido y la gente ya no le paraba bolas al helicóptero. Además estaba lleno, entonces la gente se vino y la atrajo, la trova y el volumen del sonido, y dijo una trova, perdón, creo que fue Carrasquilla que dijo: Pingüiñoño tiene plata, en eso tenés razón.
pero el bobo se la gasta, dizque montando en avión. Entonces esa trova gustó mucho y ahí empezó a rimarse la gente. Yo nunca había escuchado trovas y no creí que eso era cierto. Yo creí que eso era un libreto montado. Pero ganamos las fiestas y sacamos muchos votos por ese tema de la trova. Entonces yo conocí a Miguel Ángel Zuluaga y Jorge Carrasquilla, no más. Los admiré tanto por la trova que no creí que eso fuese cierto. Luego en San Vicente en el Oriente, a los 2 o 3 meses, estaban las fiestas de la iglesia, unas fiestas patronales. Yo estaba en un balcón cuando llegaron 2 trovadores. ¿Ve? Trovadores otra vez. Y empecé a escucharlos. Se atravesó una buceta de Marinilla en el parque. Entonces alguien dijo, las fiestas están muy buenas. Y así te respondo yo, esta bendita buceta aquí se me atravesó. Entonces yo empecé a creer que eso era verdad. Cuando le contestó el otro, no recuerdo qué trovadores eran, le contestó el otro, se atraviesa la buceta y entonces no deja ver, se ve que es un marinillo, montañero, si ha de ser, y la buceta era de Marinilla. Entonces yo, desde el balcón ya empecé a convencerme que eso era cierto. Entonces bajé, me arrimé a abrir la boca en el escenario, estoy hablando del año 79, me arrimé a abrir la boca ya y a poner cuidado y quedé completamente sorprendido de que eso era cierto. Le dije a mi hermano Pategrillo, ¿cómo te parece que pasó esto y esto y esto y esto? ¿Por qué no trovamos vos y yo? Me dijo, listo, venga, empecemos a trovar. Y empezamos a ensayarnos. Como dormíamos juntos, en la misma pieza, en ese tiempo en Castilla dormíamos juntos, en la misma pieza, día y noche, aprendiendo a trovar, él y yo. Mi papá era celador de bienestar familiar y trasnochaba, y cuando llegaba a dormir, nosotros no lo dejábamos dormir porque éramos trovando, inventando cosas. Entonces yo me metía para la ducha y entonces es que aquí me estoy bañando y quiero cuadrar el son, ay qué berraquera, ya se me cayó el jabón. Entonces yo trovaba solo en el baño y después cuando llegaba Pategrillo me ponía a trovar con él. Y así arrancamos a trovar, y en el barrio Castilla, junto de la Maracaná, en la calle 96 con la 72, íbamos a tomarnos una cerveza y trovamos y hacíamos ya poco de tumulto, hasta que me dicen que hay un trovador que duerme en la biblioteca del Rendón Bravo, que le permiten que duerma ya para que dicte unas clases de trova, y es el famoso Paso de Reina. Y nota que Paso de Reina era un tipo que vivía solo, Jaime Hernández, le dieron dormida en la biblioteca del Ricardo Rendón Bravo, y entonces bajó a empezar a trovar y a enseñarnos a trovar, a Gilberto y a mí, enseñarnos a trovar. Y enseñándonos a trovar, fuimos al primer festival en el Liceo de Alfonso López. Se había muerto alguien y Antonio Mosquera, el hermano de Mario Tierra, organizó allá un evento para coger unos fondos como para la familia de un niño que tuvo un problema de salud. Y la lucha era por el trofeo Estrella del Niño en el Alfonso López. Y fuimos a Alfonso López y en ese primer festival le gané a Paso Reina. Gilberto también estuvo ahí entre los 3 finalistas. Entonces yo, rey de la trova del barrio Alfonso López, trofeo Estrella del Niño, llevaba 15 días ensayando, y Paso Reina nos explicaba y se iba para mi casa, ya comía ahí en Castilla, y me fui metiendo por la trova, y de ahí en adelante empezamos ya como los Reyes de Oriente, porque ya fuimos de ahí a muchos festivales, ganamos muchos festivales, y en el Oriente conocí a John Jairo Pérez, a Silvia María Echeverri, me llevaron a la casa de Aranjuez, donde vivía Toñito y Silvia Echeverri, John Jairo Pérez vivía ahí cerquita. Y enseguida el próximo festival fue en el Rendón Bravo, por otro trofeo también, y John Jairo Pérez participó conmigo. Él ya llevaba un tiempo, yo quedé virrey, él quedó de rey, y ya empecé a ganar una cantidad de festivales. Y la trova en diciembre, recuerdo como si fuera ya, que estaba en el Festival del Palacio de Exposiciones en el 79, precisamente en ese diciembre, es que pasó todo en ese fin de año, cuando ganó el Bobo de Caldas, Rodrigo Mejía. Y entonces ya yo empecé a escuchar la trova, y cuando me di cuenta que existía y que habían competencias, me gustó tanto que ya empecé a averiguar y me presenté en Abocol, y Álvaro Mejía Vélez me entregó el carnet de Astrocol, le hice una trova que era como una especie de examen, y ahí en adelante ya el trovador, los hermanos Díaz. Pero más luego, como yo estaba en el tránsito, entonces surgió el apodo del Tráfico. Bueno, hablamos ya de esta parte, pero entonces vos sí habías escuchado trovar desde cuando eras niño, o sea, eso era común la trova como en Antioquia, en Medellín en esa época. No, en Medellín no había nada de trova. Porque o sea, la gente no sabía qué era la trova. La gente no sabía, porque es que el primer festival de la trova lo organizó Augusto Vázquez Díaz en el año 75,
cuando ganó Gregorio Becerra. Pero vos no te acordás de ese festival. No, nada, yo no conocía nada, ni sabía que era la trova. Yo la vine a conocer, fue como le conté, pero yo al que yo admiraba después de haber escuchado era Rodrigo Mejía y a Ladrillo, Albeiro Jaramillo Ladrillo. El primer patrocinio que yo tuve cuando empecé y gané en unas eliminatorias para el Festival Nacional de la Trova de 1980, me hice tomar una foto con Ladrillo, por ahí la tengo, y con el Bobo de Caldas. El Bobo de Caldas me consiguió un patrocinio por 2.000 pesos, el difunto Bobo de Caldas ya, y me dijo, Leonardo, venga, si quiere póngase esta camiseta de Autolarte, que es de don Emiro Agudelo, que vende abonos, y diga esta trova, cuando usted empieza ya en la tarima, diga una trova de Autolarte y de don Emiro Agudelo. Entonces la primer trova que yo hice en el Festival Nacional de la Trova en 1980 fue, yo vine por Autolarte, que era mi mayor anhelo, y vine patrocinado por don Emiro Agudelo, para que me dieran 2.000 pesos, ponerme la camiseta del patrocinador, y ahí arranqué, después de haber ganado la eliminatoria, donde conocí a Crisanto en la eliminatoria, que esa es otra historia, Crisanto Alonso Vargas, que compitió el mismo día, en el mismo estadero, y me llamó para que lo asesorara y le ayudara a trovar, que porque los dos éramos del Oriente, íbamos a sacar la cara por el Oriente. Esa fue otra historia. Y cuando ya pasé al Festival Nacional de la Trova, entonces esa fue la primera trova, fueron 2.000 pesos de don Emiro Agudelo, y ahí hice como 2 tandas, logré pasar a la otra ronda, y ahí me eliminaron. Entonces conocí a Rodrigo Mejía, a Ladrillo, que eran los que yo más admiraba, y ahí en adelante ya me metí de lleno en los festivales. Ok. Me interesa mucho que me hables de John Jairo Pérez cuando lo conociste, porque además también veo que todo pasó como muy rápido. O sea, aprendiste a trovar muy rápido, conociste, de mismo te metiste en la pomada, y mismo al Festival Nacional al otro año. Eso fue muy rápido, y yo fui a trovar, me invitaron, que había un señor muy querido, que era Toñito Echeverri, papá de Silvia, que en Aranjuez hacía reuniones familiares con los trovadores, entonces me invitaron y yo fui, apenas empezando en 1980, conocí a Silvia María Echeverri, a Gladys, la hermana, al otro hermano, a Toñito, y empezamos a trovar, y claro, yo veía a John Jairo Pérez como un toro, porque es que él tenía una voz hacha y el tiple, como lo manejaba, y yo desentonado y apenas empezando, pero nos medíamos allá y trovábamos todos. Y de ahí en adelante fue que estuvimos en el Rendón Bravo. Imagínense que eso fue, le estoy hablando del 79 finalizando, que fueron las fiestas del colegio, yo fui egresado del San Ignacio en el 79. Y en el 79 escuché las trovas en radio, y en el 80 ya fui a Astrocol, y en ese 80 gané muchos trofeos con Gilberto, el hermano mío. O sea, los dos ganamos muchos trofeos, casi todo festival que íbamos lo ganábamos en ese tiempo. Porque la trova que era más citadina, y de los profesionales que eran pareja, que eran Jorge Mario Correa y Hernán Darío Rodas, Jorge Mario Correa Rodas y Hernán Darío Hincapié, que eran como los representantes de la trova citadina, pero con un tinte revolucionario de izquierda, y le trovaban al gobierno, porque ellos estudiaban en la Universidad de Antioquia. Y la otra pareja de moda era Rodrigo Mejía Vélez, el Bobo de Caldas, que llevaba al Pollo Herrera o a otros trovadores, pero el Descachado y Carrasquilla eran los que hacían la trova. Eso era una combinación muy charra, porque en la Posada del Contento, en los recuerdos, en tierra antioqueña, en tierras colombianas y en las margaritas, que estaban de moda los Ochoa en ese tiempo, llevaban diferentes estilos de trovadores. Entonces llevaban a Guillén con el Godo, pura trova campesina. Llevaban a Jorge Mario Correa, los estaderos acá en Medellín sobre todo, Jorge Mario Correa, Rodas y Hernán Darío Hincapié, trova citadina, pero de revolución, de izquierda, con mucho mensaje. Otra pareja que era Carrasquilla y Miguel Ángel era trova de humor, y trova como una combinación de lo campesino y de lo citadino. Y el Bobo de Caldas era pura trova de humor, porque el Bobo de Caldas en ese tiempo, cuando fue rey en el 79, se hizo conocer de Pablo Escobar y del Pollo Herrera, que tenía alguna relación laboral o de pronto de otro tema de presentaciones artísticas, porque él era el presentador en el Palacio de Exposiciones con Rodrigo Tres Palacios de los festivales de trova. Entonces yo inclusive conocí a Pablo Escobar y trové con él, y Bernardo y mi hermano Patigrillo eran pareja, porque antes de yo entrar a trabajar al tránsito en el 81 y que me pusieran el tráfico, Rodrigo Mejía no daba abasto con las trovas para Pablo Escobar y todos sus amigos. Entonces me recomendaba a mí, y yo iba con Patigrillo a trovar a una cantidad de fincas, y conocí un poco de gente que ya es conocida pues de historias,
y estuvimos en Puerto Triunfo, estuvimos en Depósitos Cundinamarca, donde tenían la sede de Bicicletas Osito, etc. Hay una diferencia en la forma de fabricar la trova. Escuchando esta tanda que no me acordaba. La trova primero es campesina. El campesino no está pensando en comercializarla. El campesino lo que hace es conversar con trovas. Entonces, cuando hay una molienda, alguien dice, como decía el Godo, como decía Guillén, alguien dice, preparemos pues las mulas para que la gente entienda que ahora por la noche empezamos la molienda. Era una conversación que tenían los antioqueños hablando de la trova en Antioquia, y de pronto alguien empezó por cantarla, como decir, venga, traiga las mulas para que el trabajador aprenda, porque es que ahora de noche vamos a hacer molienda. No había métrica, no había una rima consonante, ni ellos sabían qué era eso, simplemente eran unos cantos, ¿cierto? Y cuando de pronto, que eso me hace acordar Ladrillo y el Godo, cuando trovaban de que prenda un tabaco, traiga los cigarrillos, que la molienda es toda la noche, eso me hace acordar de los arrieros, o cuando decía, arre mulas, hijo de puta, no te quedes resabiada, que lo decían ya en los festivales de trova. Eso me recuerda a la realidad de los arrieros. Los abuelos míos, cuando estaban arriando, yo estaba pequeño, iba a pasear, los veía con el zurriago, levantate mula, hijo de perra, y entonces hacían algunas rimas. Pero después, Augusto Vázquez Díaz, un político connotado, empieza a pensar que esa trova que se está puliendo allá es tan buena, que hay que hacerla conocer en Medellín. Y entonces él empieza a contratar a algunos trovadores y a traerlos acá. Y acá empiezan a conocer esa trova Hernán Darío Hincapié y Jorge Mario Correa. Empiezan a conocer eso. Y de pronto Miguel Ángel Zuluaga, que era de Fredonia, también empieza a conocer y empieza a compartir con Carrasquilla. Entonces la trova va penetrando a la ciudad, pero no en festivales nacionales, sino poco a poco en los eventos sociales. Pero no eventos públicos, sino eventos muy cerrados de carácter privado y de gente pudiente. Pero el pueblo no conoce lo que está pasando. Este señor Augusto Díaz tiene una excelente idea, que fue el que pensó después en los bingos de televisión. Pensó en la idea, o tuvo la idea más bien, de recoger los trovadores y traerlos, pagarles transporte, pagarles comida, darles algo de plata para empezar a ensayar, a ver cómo se ponía el tema aquí, si les gustaba o no les gustaba al pueblo. Entonces el primer festival, entiendo que fue como en la Universidad de Antioquia o en ese sector, y entonces recogió los trovadores en el año 75 y hizo el primer festival de la trova, que se ganó Gregorio Becerra. Ahí empezó a convertir la trova en un negocio para él, además de su satisfacción del tema cultural y el tema folclórico. Para él empezó a montar la trova como un recurso, un tema comercial para él ganarse unos pesos. A partir de ese momento, en el 75, que gana Gregorio Becerra, yo no recuerdo bien los lugares donde se hizo los otros festivales, pero ya en el 76 entra ya una pareja de trovadores buena, y entre ellas Jorge Mario Correa, que es rey en el año 76. O sea que mire cómo la combinación se da. La trova campesina, cuando llega con Gregorio Becerra, concursa y es el rey. Puede que no hubiera concursantes citadinos, pero concursa y es el rey en el 75. Luego en el 76, entonces Jorge Mario Correa, que es un ciudadano, un citadino, estudiante de la universidad, le gana a los campesinos y demuestra que la trova también se puede hacer en la ciudad. Y se sigue comercializando y se sigue beneficiando al doctor Augusto Vázquez. Pero ya el doctor Augusto Vázquez hace su negocio, pero también gracias a él empieza a conocerse la trova en Medellín, en los diferentes estaderos, porque él empieza a hacer las conexiones y los contratos. Y surgen Jorge Mario Correa y Hernán Darío Hincapié por un lado, pero también surgen Jorge Carrasquilla y Miguel Ángel Zuluaga por otro lado. Sí, Leo, te agradecería si me pudieras hablar más de don Augusto Vázquez. El Partido Conservador tenía en sus filas al doctor Augusto Vázquez. El doctor Augusto Vázquez se inclinó mucho por estos temas de la trova. Y gracias a él, los trovadores se aglutinaban
en los festivales nacionales, él les pagaba el transporte, algo les reconocía económicamente, pero él era el que gestionaba los espacios y la parte operativa para poder hacer los encuentros con estos trovadores. Organizó después del 76 y Jorge Mario Correa Rodas gana, y entonces empieza la trova ya a expandirse en Medellín. Pero ¿quiénes contrataban? Los que tenían plata, y en ese tiempo los que tenían plata eran los ricos y sobre todo los que manejaban por ahí asuntos y otros negocios distintos, ¿cierto? Entonces entra la familia de los Ochoa y entran los dueños de los estaderos, la Posada del Contento, don Alberto Calle, es que llama Alberto. Yo tengo el nombre por ahí, porque bueno, Cheros me ha hablado mucho de él, creo que es Alberto Calle. Mi apellido Calle, es el gordo, me decía sí. que era muy gordo. Los recuerdos. Es que de hecho el Festival Rey de Reyes de la Trova empezó fue allá en la Posada del Contento. Claro. Primero fue el del 80, sí. Y se lo ganó Miguel Ángel Zuluaga. Sí. ¿Eso te tocó o no? No, en el 80 empezaron ellos, pero yo no tenía plata para ir a un festival de esos. Yo apenas estaba empezando a trovar. Sí. Por eso le digo que esos festivales se concentraban, eran recintos privados y el costo era muy alto y la botella de aguardiente era muy cara. El pueblo no iba, pero transmitían. Entonces la trova se fue difundiendo, primero por las transmisiones radiales que hacían desde los restaurantes y estaderos, la Posada del Contento, tierra antioqueña, tierra colombiana y las Margaritas, que eran de los Ochoa, y estos estaderos también, los recuerdos de los 80, donde era Ramón Villa y otro señor de apellido Salazar, Ramón Villa, que en paz descanse también, y Salazar, los de los recuerdos acá. Entonces, acceso al común de la gente no había, eso era muy costoso, había que pagar cobre y pagar bastante caro el trago. Entonces Augusto Vázquez empezó a manejar el tema de la trova y a comercializarlo, pero se beneficiaban los dueños de los estaderos y restaurantes, y Augusto Vázquez también, porque él intervenía en las contrataciones. Entonces hay que agradecerle a él en ese sentido, pero también reconociendo que él tenía su propio beneficio y su ánimo lucrativo. Se demuestra en el 75 que gana un campesino el Festival de la Trova. En el 76 se demuestra que un trovador citadino como Jorge Mario Correa es capaz de ganarle a unos trovadores campesinos. Pero vuelve y se repite la historia en el 77, que gana Leonel Guillén Chica, que era un campesino al principio y después se volvió un relojero, un comerciante de cachivaches. Entonces se iba para los pueblos, sacaba su ruana, tiraba sus cosas y empezaba a vender ollas, canastas, poncheras, relojes, en el 77, y gana Leonel Guillén Chica. Pero luego entra Miguel Ángel Zuluaga en el 78 y gana el festival. Entonces ya una pareja, la de Hernán Darío Hincapié, que nunca llegó a ser rey, que era Jorge Mario, es rey, y luego Miguel Ángel, la pareja de Carrasquilla, llegó a ser rey en el 78. Entonces hasta ese momento la trova ya pasa de ser tanto del campo mejor a la ciudad. Entonces los trovadores que participan son muchos de la ciudad y empiezan a empezar los jóvenes que se van animando con la trova en el 78-79. Pero llega la época de Pablo Escobar. Es importantísimo entender que en el 79, cuando gana Rodrigo Mejía Albo de Caldas, está Pablo Escobar en un furor sin ser conocido todavía, pero todo este dinero que manejan esos negocios empieza a brotar y empiezan a hacer contratos muy onerosos y empieza la trova a comercializarse definitivamente, hasta el punto que fiestas y reuniones políticas y fiestas y reuniones en alto turno, que hay gente privada pero de categoría económica, empiezan a contratar un poco de trovadores. Entonces la trova comercializada ya empieza a hacer que muchas personas se interesen por entrar a aprender a trovar y hacerse conocer, porque era un medio de vida, era un sustento laboral para muchos. El Bodo de Caldas gana en el 79 y en el 80, yo entro ya en el 80 al primer festival, y en ese momento los políticos empiezan a darse cuenta que la trova es un instrumento para poder avivar la antesala para la entrada de ellos a hacer su presentación política, para cautivar a la gente. Augusto Vázquez sigue haciendo los festivales hasta más o menos 1979, pero los trovadores empiezan a concientizarse en el 78-79
y piensan que Augusto Vázquez no está haciendo las cosas bien hechas porque lo que se preocupa es por comercializar la trova, por tener unas utilidades, pero no se preocupa por el estado de los trovadores, el estado en salud, el estado laboral, el estado económico, nada. Simplemente los, entre comillas, los utiliza para los festivales. Se reúnen los trovadores y entonces fundan a Astrocol, que es la Asociación de Trovadores Colombianos. Eso a vos no te tocó, menos que esa parte de la fundación, no, pero ahí siempre se ha sabido que estuvo como liderando, eso fue Álvaro Mejía. Asociación de Trovadores. Entonces Álvaro Mejía lidera y es presidente de Astrocol desde el año 79 y 80, y ahí es donde entro yo en el 80. Entonces Álvaro Mejía, con la ayuda de algunos otros trovadores, entre ellos Carrasquilla, Miguel Ángel, Mario Tierra y otros trovadores, entonces fundan la Asociación de Trovadores, que es Astrocol. Y esa historia, tal cual me la has contado, me la han ratificado varios. Sí. Me llama la atención porque fue una especie de sindicato como Augusto Correcto, Vázquez. ese fue el Incluso sindicato. para más detalles fue como que después de un festival de Manizales, como que alguien se pellizcó y dijo, no, pero ¿cómo así? Sí, señor. O sea, ¿cómo va a ser un particular el festival y se va a lucrar y nosotros no? ¿Vos sabes si hubo algún roce con él, con Augusto Vázquez? ¿Qué dijo él cuando ya la asociación empezó a hacer el festival? No, yo no supe porque yo llegué a la asociación, fue cuando ya estaba establecida en esa parte. Sí, en el edificio Colón funcionó fue después. Pero donde dice Orlando es allí. No, yo simplemente llegué en el 80, por ahí finalizando el primer semestre del 80 más o menos, abril, mayo, junio, y ahí ya empezamos a hacer las tertulias de trova, era un segundo piso pequeño. Yo lo que supe fue que Astrocol estaba recién fundado, a mí me entregaron el carnet, por ahí lo tengo todavía, y que ya los festivales los iba a organizar era Astrocol. Bueno, para seguir como el orden cronológico de ese festival, bueno, vos ahorita me hablaste del festival del 79, que a ese sí alcanzaste como que a ir o a escuchar. No, a escuchar por radio. ¿Te acordás de la trova del Valle de la Burrá? Sí, claro. Y Esa trova, ahí empezó a gustarme mucho la trova porque estaban trovando Hernán Darío Hincapié. Es que esa final fue excelente porque estaban trovando Hernán Darío Hincapié, el Bobo de Caldas, Jorge Mario Correa, y en esa final estaba de moda el tren metropolitano. Estaba Leonel Guillén y estaba Ladrillo. En una tanda de esas, Ladrillo y Guillén hablaban de los aguinaldos para los niños, de los regalos. Y yo recuerdo que el Bobo de Caldas, creo que fue Hernán Darío Hincapié. En ese tiempo estaba de moda el tren metropolitano. Estaban los estudios para hacer el tren, que sí lo hacían, que no lo hacían. Y en el Consejo de Medellín estaba la oposición de Gonzalo Álvarez Henao, que era de la Unión Patriótica. Era casi el único que estaba en contra del metro, pero el metro era un tema excelente en ese tiempo. Entonces el Bobo fue logrando meter a Hernán Darío, y recuerdo que de las trovas interesantes que él hizo, fue una, por ejemplo, con respecto al metro y otra con respecto a las mujeres del Valle. Entonces, con lo del metro cogió, creo que fue el mismo Hernán Darío también y lo metió. Entonces empezó a hablar del tren metropolitano, y entonces por ahí le mandó una trova que yo no me acuerdo bien, pero más o menos dice: yo voy con Hernán Darío, vi el tren metropolitano, cuando pasé por tu casa te voy a bolear la mano. Yo no estaba allá, sino que yo por radio estaba escuchando y animándome, y me gustó, me encantó, y siguieron por ahí, y ahí el Bobo se lo fue lamiendo, se lo fue llevando. Pero también después dice, en alguna trova, mete el tema del Valle, y entonces dice, por el reinado, entonces mete, y entonces termina diciendo: y las mujeres más lindas son las mujeres del Valle. Y la gente, yo escucho, no estoy allá, como que lo quería sacar del escenario, me emberracó con él, y entonces el otro le dice, Hernán Darío, algo así como termina diciendo: un antioqueño vendido. Y entonces el Bobo, cuando le dice antioqueño vendido, más o menos dice algo así que no es exacto: no me entendieron, no entendieron lo que dije, y entonces les explico ya. Les dije que las del Valle de la Burrá. Se disparó la gente, ¿cierto? Porque uno escuchaba en la transmisión la explosión del ánimo de la gente. Y entonces ese festival 79 y 80 con esos temas, y mire la calidad de los trovadores en ese tiempo. Pues en este tiempo también hay mucha calidad, pero eran cosas distintas, eran como una calidad diferente. En ese tiempo los trovadores, la mayoría, no nos preocupábamos por pulir la voz, la sonoridad,
la cadencia, la preparación para tener una entonación, etcétera, porque la trova no estaba comercializada todavía. En el caso mío, por ejemplo, yo nunca me preocupé por aprender a tocar un tiple, no me preocupé por entonamiento, yo era uno de los trovadores más o menos desentonados, Ladrillo era desentonado al 100%. Muy poquiticos trovadores se proponían y se preocupaban por eso. Orlando Velázquez fue el que empezó a hacer que los trovadores se preocuparan por el manejo del tiple, por la entonación, por la armonía, etcétera. Porque los que se preocupaban por eso eran algunos que lo hacían individualmente, por ejemplo, John Jairo Pérez, por ejemplo, el negro Alejandro Chavarría, ni siquiera Mario Tierra, ni el negro Arenas, ni Luis Fernando Macías, ni nadie de ellos, nadie se preocupaba, ni yo tampoco me preocupaba por eso. Pero cuando empezaron los Marinillos, empezó Pucheros, y empezó el grupo de quinta generación que Orlando Velázquez empezó a ensayar, a entrenar y a explicarles y a concientizarlo, entonces fue puliendo demasiado el tema de la trova. Ya era muy importante el acompañamiento con el tiple, el manejo de la voz. Para nosotros, Aldo, en esa época no era demasiado importante porque no le parábamos bolas, y además porque como nosotros no vivíamos de la trova, sino que teníamos otras profesiones, no nos concentrábamos en el aprendizaje, no nos interesaba en esa época, ni pensábamos que podíamos vivir de la trova, ni sabíamos y ni siquiera visorábamos que podíamos tener después otra cantidad de trabajos ya como libretistas, como cuentachistas, como grupos musicales, y la expansión en los medios de comunicación como la radio y la televisión. Lo hacíamos más como hobby, entonces no entrenábamos, no ensayábamos, nos poníamos a tono con los temas de actualidad algunos porque nos gustaba, pero no era lo que se hacía por todos. Y además los jurados tenían una, no digamos interferencia, sino una interactuación muy importante porque eran los que ponían los temas, y los temas eran muy cerrados. Por ejemplo, cuando trové con John Jairo Pérez Ortiz en la final del año 83, yo no gané esa tanda, pero no porque no fuera improvisador o estuviera a la altura, sino que yo no conocía el tema. Entonces dijeron, tróvele al ciclismo, y yo no tenía idea. Yo conocía, si acaso, a Parlante Agudelo, que también estuvo por aquí en este medio, y conocía de pronto a Cochise, en ese tiempo lo había mencionado. De resto, John Jairo Pérez conocía mucho de ciclismo. No es como ahora que ponen una foto, ponen una imagen, y esa imagen genera mucha creatividad. Entonces la conclusión es que la trova ha cambiado mucho, y cuando empezó a comercializarse, sobre todo con el impulso económico que le dio la política. Y la política en ese tiempo también impregnada por otros manejos que hicieron que ella se convirtiera en un elemento sustancial, de forma pero muy sustancial, para poder atraer personas a hacer campañas políticas en los barrios pobres. Nosotros íbamos con Pablo Escobar, que en ese tiempo no era tan connotado, a los sectores populares a iluminar canchas, a entregar uniformes en esa época, y la gente lo seguía a él, pero era porque también iban a ir trovadores. Entonces lo uno iba de la mano con lo otro. Los trovadores hacían que la gente se recogiera, pero después llegaba él con su equipo de trabajo a ofrecer uniformes y a echar su discurso. Eso iba cautivando un poco de gente, y entonces ahí la trova ya campesina, después citadina, después se comercializa y después se vuelve una plataforma para sustentar una cantidad de campañas políticas. El festival del 80, que fue en el que vos participaste y llegaste a la final, ¿cierto? No, en el 80 hice 2 tandas nomás, hice 2 rondas, en el 80. Okay. Pero entonces estuviste pendiente del festival hasta el final. Hay una polémica al final de la definición entre John Jairo Pérez y el Bobo de Caldas. ¿Te acuerdas de esa polémica? Yo me acuerdo, ganaba John Jairo. Pero vea, yo no me sustraigo del conocimiento de la polémica, pero la verdad sí le paraba muchas bolas. ¿Por qué? Porque es que el público estaba borracho. Entonces el público, cuando empezaba en sano juicio a escuchar las trovas, iba escogiendo, parte del público iba escogiendo cuál era la tendencia dependiendo de lo que viera ya, ¿cierto? Pero es que había otro tema, y eran las barras. Entonces John Jairo Pérez tenía una barra muy grande, trovara mal o trovara bien, ahí estaba su barra. El tráfico era guarda de tránsito. En el año 83 me patrocinó la Corporación Deportiva y Cultural del municipio de Medellín. Fueron más de 1000 personas al Palacio de Exposiciones.
boleaban la camiseta del tráfico. Y yo no fui rey. Pero cuando la gente se emborrachaba, entonces no escuchaba las trovas, sino que eran con el que querían. Y lo podían querer, primero porque hacían parte de la barra, porque lo seguían. O segundo, por alguna otra circunstancia. En el caso mío, independientemente que me fuera bien o me fuera mal con la trova, yo mínimamente en el Palacio de Exposición aseguraba 1.000 personas, mínimo. Porque los empleados del municipio de Medellín, los empleados de la Secretaría de Tránsito, que eran mis compañeros, se sentían orgullosos de ver el tráfico trovar. Y si yo trovaba muy bien, con mayor razón. Y si yo trovaba muy bien, con mayor razón. Pero de todas maneras el público con tragos no le interesa quién trovó mejor que el otro. Entonces era muy normal que una barra, yo no descalifico lo de John Jairo, lo de el Bow, la verdad yo no le paraba bolas a eso. Pero a mí no me pareció, en el 80, que fue donde yo pude estar de pronto mirando lo del Bow, no me pareció raro que hubiera ganado. Me parecieron unas andas muy parejas, como hoy en día, y muy buenas. Y que la gente hacía una barra para un lado y otra barra para otro, es normal. Pero no puedo asegurar pues que haya merecido o no. Ya las cosas pues se dieron como se dieron y la trova, digamos, se ha formado a sí misma. Nadie, como la música, nadie ha moldeado la trova, sino que la trova como un sujeto autónomo se ha ido moldeando y se ha ido acomodando a las circunstancias. Pero ¿cómo ves vos eso que le tocó vivir a la trova y a los trovadores, de que algo que era tan puro, tan campesino, vos hablabas ahorita de los trovadores que espontáneamente enjalmando una mula o cargándola lanzaban trovas? ¿Cómo ves vos que eso tan puro, tan espontáneo, tan natural del ser humano después se contamine con la competencia, con el licor, con tenerle que trovar a un montón de gente borracha, con la política y con el narcotráfico? Pues el dinero, la parte económica, la plata, el interés. ¿Cuál era el interés del campesino cuando hacía unas trovas en una molienda, en una arriería? El interés era expresar, exteriorizar un sentimiento, entretenerse, matar el tiempo, como dicen ellos, compartir con los demás, socialmente estar contento y estar bien. No les interesaba ni la política, ni el poder, ni la plata. ¿Qué pasa? Cuando vienen y los muestran, entre comillas, a un público que ya no son los vecinos y compañeros de trabajo ni familiares, y ellos empiezan a cotizarse, van ellos cambiando esa mentalidad. Puede que ni siquiera supieran que era cultura, puede que ni siquiera supieran que era folclore, puede que ni siquiera supieran que era repentismo. No les interesaba, ni aprendieron a tocar un tiple. Pero cuando ya vinieron a conocer la ciudad, y cuando había alguien que los transportaba y les daba una importancia económica y un reconocimiento, y ellos podían estar en un escenario donde 500 o 1000 personas los aplaudían, era un honor para ellos, lo mismo que el desfile de silleteros. Era un honor. Entonces se iban a sus municipios a contar que habían estado en Medellín y que les habían reconocido su esfuerzo, habían aplaudido, se animaban. Hasta ahí llegaba el tema. Pero cuando ya avanzan las reuniones, los festivales nacionales, y hay quien pague por ver, quien pague por oír, entonces ya los trovadores, sobre todo los nuevos de la ciudad, empiezan a querer participar, primero para competir con los campesinos, segundo para desahogarse en contra del gobierno y políticamente poder manifestarse los que tuvieran el interés en las campañas y en el activismo político para poder tener algunos votos y matricularse con algún partido. Y así como en la piquería y en la música vallenata le dan saludos al doctor Pedro Pérez, entonces acá también en la trova le dedicaban las trovas a Pedro Pérez. Y ahí entonces la mentalidad del trovador ya no tanto es cantar y exteriorizar lo que piensa, sino que ya la trova se convierte en un medio para cumplir un fin. ¿Y cuál es el fin? Ganar plata o ganar protagonismo. En términos del trovador, de razonamiento en manera individual. Pero ya las personas que no son trovadores, pero que encuentran en la trova un medio
para poder conseguir unos recursos, entonces empiezan a participar y a aglutinar los trovadores para ello. Cuando los trovadores, que son grupos etéreos y personas etéreas, hay desde personas muy humildes, muy sencillas y muy pobres económicamente y académicamente hasta doctores muy importantes y muy ilustrados, como los tuvimos en Astrocol en esa época. La mentalidad ya va cambiando para los que están acá, ya se va convirtiendo en un negocio. Los dueños de los estaderos, en ese tiempo a ellos no les interesaba, ni sabían qué era el folclore, no sabían eso. A ellos les interesaba, eran las botellas de aguardiente que iban a vender, los covers que iban a cobrar y las boletas de entrada y cuánta plata les quedaba nomás. Eso era lo que les interesaba. Y después también ese interés se fue dando y fue naciendo en los que tenían el interés no económico de manera directa, sino un interés publicitario, la propaganda política, y también los empresarios en la publicidad haciendo trovas para presentar sus productos. Entonces la comercialización de la trova hace que el interés no únicamente de los trovadores, sino también de los que entienden que el trovador puede ser un instrumento con su trova para popularizar un producto comercial o para promocionar una aspiración política o para satisfacer sus propios egos en las fiestas familiares, empieza a hacer que el trovador en sí vaya teniendo ese deseo, esa intención de ganar plata, y de pronto va expandiendo su radio de acción, ya no únicamente para hacer las trovas, sino para pensar que de pronto, como el repentismo es una cosa importante y con él se puede aprovechar para hacer libretos. Okay. Leo, De pronto para aprovechar la voz y cantar, etcétera, entonces ya es una intención diferente a la anterior. Sí, me gustaría que me hablaras un poquito más del profe Guillén. Sí. De lo que te acordás de él, de cuánto lo que te ha tocado vivir con él y pues cómo terminó, pues, lo que nos puedas contar, lo que te acordes, pues no. Lo que pasa es que Leonel Guillén, como Albeiro Jaramillo Ladrillo, eran unos trovadores, dijéramos, errantes, sobre todo Guillén. Entonces, lo que yo supe de Guillén en el tiempo que lo conocí era que primero no se establecía en un lugar fijo, sino que era un andariego. Y como andariego, él tenía su negocio en los diferentes pueblos de Antioquia. Entonces, donde llegaba a los pueblos, montaba su negocio, sacaba sus cachivaches, empacaba y se iba. Y en el próximo pueblo donde hubiera una fiesta, él buscaba vender sus productos. Y entonces lo mismo que Efraín Castaño, otro trovador que hacía las de culebrero y sacaba machete en la tarima y lo sonaba, pero que sí tenía su estadía aquí en Medellín y era el padrino de los indios en el Palacio Nacional vendiendo ruanas y todo lo que ellos elaboran, las manualidades. Guillén era un andariego. Entonces no era fácil compartir con él, porque también le decían el relojero, él compraba y vendía relojes. Entonces él no tenía una permanencia en Medellín, sino que recorría los municipios de Antioquia con su negocio, pero no asistía a reuniones, de Astrocol, no era un socio activo de Astrocol, simplemente venía, participaba en el evento y se iba, porque su relacionamiento no era con los trovadores, sino que era con el mundo de los negocios y la venta de sus cachivaches. Bueno, lo que pasa es que yo tengo algunos datos sobre Leonel Guillén que no se conocen. Por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar en una empresa que se llamaba Distribuidora Nacional de Propaganda, que era de un hermano mío, y ahí teníamos un cartel de vendedores, que se vendía mucho publicidad, que en esa época eran almanaques, calendarios, bolsas de papel marcadas. Bueno, entonces ahí empezó, y ese proceso de vendedores pasó a otra empresa que se llamaba Vendaza Limitada, y vendían la lotería del sorteo extraordinario de Navidad, que lo vendían por cuotas en todos los municipios, por toda parte. La gente compraba el billete y lo iba pagando durante el año, y cada mes iban participando en sorteos. Y uno de esos vendedores era Leonel Guillén. Y Leonel Guillén vivía en Apartadó, y en Apartadó hacía de todo. Él era embalsamador, era yerbatero, él era ventríloco,
Inclusive cuando venía a Medellín, que lo invitaban a algún festival, él se traía un muñeco. Y él hacía, dentro del show de trova, él participaba con el muñeco y lo ponía a trovar con él y eso. Y al momento de partir, por ejemplo, el pago, si él era el que recibía la plata, él partía en tres. Una para usted, otra para mí, otra para el muñeco. Claro que al otro no le gustaba. Pero sí. Y él hacía rifas. Una vez se puso a rifar un carro, le fue muy mal. Después de haber hecho muchas rifas y le iba muy bien porque él era muy conocido, él era muy reconocido en Urabá por sus dotes de culebrero. Él era culebrero, él tenía unas retahílas de culebrero muy buenas. Entonces se rifó un carro y le fue mal, vendió muy poquitas boletas y se lo ganaron. Entonces él se tuvo que perder de apartado y ya no se le volvió a ver. O sea, con tan mala suerte que lo ganaron. Con tan mala suerte que se lo ganaron y no tenía con qué responder y se tenía que perder. Bueno. ¿Qué tan obligatorio era el pie de trova en esos primeros festivales, 79, 80, 81? O sea, ¿era obligatorio? ¿Se castigaba al trovador que no siguiera el pie de trova? Primero que todo, no existía una autoridad que tuviera la capacidad decisoria como para tomar y hacer conclusiones para decir el pie de trova tiene que ser exactamente el mismo con el que termina una trova. Entonces, ¿por qué se utilizaba? Entonces, era una tradición y por costumbre se creía que el pie de trova tenía que ser exacto. Cuando llegan los festivales nacionales de la trova y algún trovador, en vez de terminar con el pie de trova exacto, lo cambia un poquito, pero sin perder la hilación, la relación de ese cuarto verso final con el primero o con el inicial de la trova, dice, pero ¿por qué tiene que ser exactamente lo mismo? Si yo, refiriéndome a lo mismo, concatenando, relacionando lo mismo, yo no tengo por qué estar pegado exactamente, sino que yo puedo cambiar para soltarme un poco sin perder la hilación y poder construir una trova que tenga más mensaje, más contenido y más descarga, si yo, sin perder la idea central y apoyándome en ese cuarto verso, yo puedo darle más contenido a la trova que sigue. Yo le aplicaría eso al pie forzado. Bueno. Entonces, Orlando, perdóneme, entonces, ¿cuál es la autoridad que va a decir esto es así o no es así? El organizador de un festival de trova, porque le puede decir a los jurados, usted es el jurado y tenga en cuenta que el pie de trova tiene que ser este. Cuando un jurado va a calificar un festival de trova, lo primero que hace es, si conoce de trova, es calificar como se acostumbra a calificar, a no ser que el director del evento o el organizador o quien lo contrató, lo buscó, le diga, venga, la modalidad es esta y vamos a calificar así. Puede que ese jurado diga, no, yo no voy a calificar así, porque eso no es. Y puede que el director le diga, no, así es. Entonces, ¿quién es la última autoridad para determinar si el pie de trova tiene que ser exactamente al cuarto verso del último? Entonces, en la práctica, el presidente de Astrocol, que decía, tiene que ser el mismo verso, pero el presidente siguiente, en el caso mío, dije, pero ¿por qué tengo que amarrar la creatividad? Entonces, si yo termino diciendo, el carro es una escalera, entonces si yo voy a arrancar, puedo decir, el carro es una escalera, o puedo decir, si me hablaste de escaleras, entonces, ¿el jurado cómo va a calificar? Entonces yo fui uno de los que dijo, no, es que si yo arranco, si el carro es una escalera y sigo, yo no estoy tergiversando, no estoy cambiando nada, simplemente estoy semánticamente o en términos literarios cambiando la estructura exacta
pero no estoy perdiendo la relación, el contenido cuando yo arranco. No lo estoy perdiendo. Entonces, la Real Academia de la Lengua no dice nada sobre eso. Y no hay una organización mundial de trovadores, ni de repentistas que diga si es así o no. Como cuando nace la trova cuadrada. Es una creación de las mismas organizaciones de trova. ¿Y cuántas organizaciones de trova hay a nivel mundial y cuántas asociaciones? ¿Y cuál es la entidad que regula esas decisiones? No hay. Entonces se entra a tomar decisiones con respecto a ese tema. En mi sentir, hoy en día, después del año 1980, 81, que ya tuvimos algunas conversaciones con respecto al tema, los jurados acatan que el pie de trova no sea el mismo. Puede que la alcaldía de Medellín ahora diga, ¿cierto? A través de Ovidio, que está organizando los festivales, puede que Ovidio le dé la instrucción a los jurados y haga una charla con los trovadores y les diga, ustedes tienen que respetar el pie de trova. Puede, son políticas que establece cada persona o cada entidad o cada institución que tenga la potestad o la competencia para hacerlo, ¿cierto? Leo, en ese mismo sentido, siguiendo ese hilo, contame qué te acordás de los jurados, sobre todo del 80 al 83. ¿Quiénes pudieron haber sido jurados en esa época? ¿Cuál era el criterio para elegir a esos jurados? Eso es una falla que se ha presentado siempre. Cuando la trova se comercializó, los organizadores de los eventos o los directores querían darle vitrina y darle importancia a personas que no tenían ni idea que era la trova. Entonces los sentaban, y hoy en día ocurre lo mismo. Los sientan como jurados para que se den vitrinas sin saber y sin conocer qué es la trova. Esa es una falla, es un error. Es exactamente lo mismo que en la escogencia de los presentadores de los festivales nacionales de la trova. Entonces, cuando se comercializa la trova, un gancho para que la gente asista al Palacio de Exposiciones es traer a Pacheco como presentador. Sí, Pacheco es un presentador excelente. J. Mario era un presentador excelente. Pero más que tuvieran la virtud de conocer cómo es la trova y de manejar un libreto acorde con el evento que se estaba realizando, primaba sobre esos temas era el comercio, porque la presencia de ellos hacía que mucha gente fuera al festival, porque eso le daba cierta categoría. Para mí eso es un error. Qué bueno que en los festivales de la trova se pensara en que los jurados de verdad supieran. Le hago un paréntesis, Aldo. Yo fui le pregunto primero, ¿usted sabe cómo nació el Festival Internacional de la Trova Ciudad de Medellín en la Feria de las Flores? Bueno, ahí por el decreto que vos hiciste, el acuerdo municipal. El acuerdo municipal que se declaró la trova como patrimonio cultural. Ese es un acuerdo, pero el otro acuerdo... Leo, contame de eso, por favor, que eso es fundamental. Cuando en el año 87 dejé de participar, consideré que no podía alejarme de la trova. Y para no alejarme empecé a organizar los eventos hasta el año 93. Recuperación del Festival Nacional de los Mentirosos, Rey de Reyes y Festival Nacional de la Trova. Una vez en el 93 termino esa etapa, empiezo a hacer un trabajo social en Castilla, en la zona noroccidental, con una corporación que se llama Empuje Comunitario, porque alguna vez pensé, Señor, gracias, ¿por qué? Porque tengo un trabajo, tengo una familia, tengo un hijo y tengo una hija, y estoy terminando una profesión. No necesito muchas cosas para vivir bien, gracias, Señor. Pero enseguida pienso, y es que uno al Señor le da gracias en teoría y nada de cosas concretas. Entonces creé una corporación que se llama Empuje Comunitario. Con esa corporación empecé a hacer paseos, su papá entiendo que asistió a varios de usted, con 60, 70 y 80 buses. Y llevaba un planchón que servía de tarima y llevaba 80 buses y un planchón con 80 bultos de mercado. Y no ganaba plata, lo hacía porque quería ver la comunidad integrada. Y de la noche a la mañana resulté haciendo política en Medellín con Luis Alfredo Ramos, matriculado en el Partido Conservador. Y cuando logré llegar al Consejo, pensé, ¿qué hago desde el Consejo por la Trova? Primero, declararla patrimonio cultural.
del municipio de Medellín. Y segundo, para amarrar recursos, entonces presenté un proyecto que se llama institucionalización del festival. Le quité la palabra nacional porque había de pronto discusión de que otro era el dueño. Pero para lograr el apoyo y el consenso de los concejales, Festival Internacional de la Trova, Feria de las Flores. Y así quedó establecido. Y le puse 4 elementos fundamentales que obligan al alcalde, cualesquiera que sea, por tratarse de una política pública. Primero, que se tenía que hacer y promocionar dentro del marco de la Feria de las Flores, incluyéndose como un programa de la Feria de las Flores. Sí. Primero. Vos sí puedes hablar duro. Primero, eso. Obligación del alcalde, sea el que sea, de incluir dentro de la programación oficial de la Feria de las Flores cada año el Festival Internacional de la Trova, Feria de las Flores. Segundo, obligación de hacerlo en un espacio público y abierto sin cobro de ingreso. Así quedó en el acuerdo. Tercero, obligatoria la transmisión por una cadena televisiva del municipio o del departamento, sobre todo del municipio, o que hiciera las acciones para que fuera público, para el común de la gente, para que se extendiera, se expandiera la trova. Y cuarto, que fuera una excelente premiación para los trovadores. Eso lo hice en el año 2003, cuando terminé el consejo. El año siguiente no lo hizo el gobernante de turno y le recriminé y le incriminé y le exigí. Y a partir del año 2005 empezó el Festival Internacional Feria de las Flores y orgullosamente hoy es el segundo o tercer evento catalogado dentro de los más importantes dentro de la feria. ¿Qué ha hecho eso? ¿Cuáles son las consecuencias? Que muchos turistas y muchas personas que vienen de muchas partes del mundo vengan, se enteren o asistiendo o viendo la transmisión por televisión que es la trova y enseguida llamen a contratar a los trovadores que hoy en día viajan en el mundo a muchas partes a través de contratos, porque la trova ya se internacionalizó. Eso lo hice como concejal. Establecí los semilleros de trova y con la ayuda también de Orlando y compartiendo con él, logré promover una ley que se llama la ley del repentismo para conseguir el apoyo de los senadores de la República y de los representantes de la Cámara, con la ayuda de Óscar Darío Pérez, senador, hoy representante de la Cámara y gran amigo. Logré, y con la ayuda de Orlando Velázquez, que me ayudó a hacer el proyecto, presentarlo y socializarlo en el Congreso de la República, para que fuera la ley del repentismo. No pudimos que fuera la ley de la trova, porque teníamos que aglutinar otros sectores a nivel nacional, y ahí metimos entonces los cantos, las improvisaciones de las diferentes regiones del país, y entonces es la ley nacional del repentismo. Y ahí entran otras figuras como el tema de los teatros callejeros, los mimos, los palabreros, etcétera, etcétera. Eso se ha hecho para que la trova perdure y permanezca, y lo importante es que en el Ministerio de la Cultura le dan valor a esa ley y por eso reciben los proyectos de las entidades que trabajen con esos temas del repentismo, no únicamente la trova, sino otros que tengan que ver con la espontaneidad, por ejemplo, las expresiones callejeras, las expresiones culturales, y de esa manera le inyectan recursos a esos proyectos para que muchas ONG y muchas entidades culturales puedan desarrollar su objeto social, que tiene que ver con la promoción cultural de los valores autóctonos de cada región del país a través de esa ley.